Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el sistema, pero ya con el convertidor IP. Bueno, vamos a empezar con las conexiones neumáticas. En la parte de la conexión neumática que ya hemos visto, ¿sí? Habíamos visto inicialmente que habíamos conectado la fuente de aire a nuestro splitter neumático. Una de las tomas iba al manómetro y la otra estaba yendo hacia el actuador mismo. Entonces, para yo hacer trabajar el sistema para que sea controlado con una corriente, necesito cambiar esta toma. Esta toma que viene justamente de la compresora, ya no la voy a conectar al actuador, sino que lo voy a conectar a la entrada del convertidor IP. Aquí se encuentra la toma de entrada, ¿sí? Acá, y aquí se encuentra la toma de salida. Entonces, lo que yo voy a hacer es conectar la toma de entrada. Y eso está, como ustedes han visto, conectado al primer manómetro y a la fuente de aire. Muy bien. Posteriormente lo que vamos a hacer es vamos a coger una manguera más y nos vamos a ubicar en la salida del convertidor IP. Aquí yo voy a colocar la máxima presión de entrada, en este caso son los 15 PSI, y aquí a la salida va a haber un control de presión que va a haber justamente debido a la corriente que yo suministre al convertidor. Por ejemplo, cuando le coloque 4 miliamperios, esto va a bloquear, o sea, no deja pasar el aire, o sea, acá va a haber una presión siempre, pero a la salida no. Cuando le ponga, por ejemplo, 12 miliamperios de corriente al convertidor IP, pues acá la presión no va a cambiar, va a ser siempre fija de 15 PSI, pero acá nos va a mandar la mitad, ¿no? La mitad de la presión. Entonces, ¿para qué? Para que la válvula se abra al 50%. Si yo acá le suministro los 20 miliamperios, entonces el convertidor IP dejará pasar todo el aire, ¿ya? Todo el aire hacia la válvula. Y de esta forma va a funcionar nuestro actuador. Entonces, vamos aquí a colocar la salida. ¿Sí? Voy a colocar la salida. Y esta salida lo vamos a conectar, vamos a hacer aquí un cambio de pantalla, a nuestro segundo splitter neumático, ¿no? Entonces la salida del convertidor IP lo conectamos al splitter neumático. Luego tomamos otra manguera y con esa otra manguera lo conectamos a una de las salidas del splitter y lo vamos a conectar a este segundo manómetro digital para tener justamente la referencia de presión que está regulando el convertidor IP. Finalmente, cogemos otra manguera más y lo vamos a conectar al splitter neumático y el otro extremo de la manguera lo vamos a mandar hacia la entrada del actuador, ¿no? Lo vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces ya está la conexión neumática, ojo, solamente hemos hecho la conexión neumática. Ya tenemos los splitters conectados. Nos falta simplemente energizar este segundo manómetro digital. Vamos a proceder. El positivo, 24 voltios. Y el negativo, 0 voltios. Hay que tratar de mantener un orden para evitar que nos confundamos. Listo, entonces ya aquí el manómetro encendido. Ahorita lo vamos a ver. Ahí podemos ver la pantalla, el segundo manómetro, y ya está trabajando. Finalmente, vamos a utilizar el calibrador de lazo. Entonces lo que vamos a hacer es recoger los alambres que están acá. Estos alambres justamente son las entradas del lazo de corriente que necesitamos para poder controlar, ¿no? Pues aquí están las tomas, en el caso las bananas, para poder conectar la energía eléctrica o lazo de corriente al convertidor IP. Y eso lo vamos a conectar a nuestro calibrador de lazo, ¿no?
Loop Calibrator. Con un negativo, más positivo. Ya está conectado, ¿no? Ahí está la conexión y lo vamos a encender. Entonces, lo ponemos en miliamperios y acá dice miliamper source, ¿no? O sea, una fuente de corriente, y acá está marcando 4. Entonces significa que por estos alambres está ahorita circulando una corriente de 4 miliamperios. Si yo aprieto este botón, miren, sube a 8, 25%, 12, 50%, 16, 75%, 20, 100%. Si sigo apretando va a bajar, ¿no? 16, 12, 8 y 4. Entonces de esa manera estamos generando una fuente de corriente. Ojo que aquí todavía la válvula no está trabajando porque aún no es suministrado la presión de aire que necesita para trabajar, ¿no? O sea, el convertidor sí ha funcionado, pero la válvula no, porque no tiene aire. Muy bien, vamos a posicionar un poquito los elementos para poder leer la información que queremos visualizar. Listo, entonces acá tenemos el primer manómetro, el segundo manómetro y el calibrador de lazo. Entonces el calibrador de lazo lo ponemos en 4 miliamperios para tener el valor más bajo. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la presión máxima, ¿no? Que en este caso son 15 psi. Vamos a aperturar la fuente hasta que nos marque 15 psi. Fíjense que donde veo que cambia el valor es acá, está marcando 8.3, 8.5, 8.2, ahí podemos verlo mejor. Sí, y el otro manómetro está marcando 0. ¿Por qué? Porque el otro manómetro es la salida que va a comandar el convertidor IP. Entonces, como está en 4 miliamperios, no está bloqueando la salida de aire, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí con la regulación de la presión. Vamos a darle 15 psi. Ya está. 15 psi aproximadamente. Ahí pueden ver ustedes lo que está marcando el manómetro digital. El calibrador de lazo está marcando el valor mínimo, 4 miliamperios. Y podemos ver que el segundo manómetro está marcando 0. Entonces significa que todavía no está ingresando aire al actuador. Vamos a hacer acá el cambio de pantalla. ¿Sí? Entonces podemos ver que aquí está ingresando los 4 miliamperios. Por acá a la entrada del convertidor están ingresando 15 psi. Y por esta manguera no sale nada, está marcando 0. ¿Por qué? Porque como estamos ingresando 4 miliamperios, está bloqueando la salida de aire. Entonces el actuador se encuentra cerrado y prueba de ello podemos ver el disco que se encuentra en la posición superior. Muy bien, vamos a empezar con las pruebas. Vamos a incrementar la corriente, le vamos a dar 8 miliamperios. Fíjense que la presión de aquí se mantiene constante, 15.6, se puede regular a 15. Vamos a tratar de bajarlo, siempre la compresión es un poquito variable. 15.3 está bien. Y podemos ver que cuando yo le he colocado 8 miliamperios de corriente, en el segundo manómetro está marcando 6 psi. Entonces significa que hay 6 psi que se están inyectando en el actuador. Entonces si nos pasamos aquí, en la entrada del convertidor está con 15 y la salida está mandando 6. Prueba de ello, vamos a ver que el disco ligeramente ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado un poco su posición. Ahora vamos a colocarle 12 miliamperios, en el cambio de pantalla, y estamos con 12 miliamperios. La presión en el segundo manómetro es de 9.1, en el primero sigue siendo los 15 psi. Así no se ve muy claro. Muy bien. Y como estamos mandando 12 miliamperios, entonces el convertidor IP ha aperturado un poco más la salida de ahí, por eso podemos ver los 9 psi acá. Y en efecto, en el mismo actuador podemos ver que el disco
ha bajado un poco más, ¿no? Ya se encuentra al 50%. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir incrementando el lazo de corriente de 12 a 16 miliamperios. Y fíjense cómo la presión de salida del convertidor hacia el actuador, a la válvula, es ahora 12.3 psi. En el primero sigue marcando 15.4. Y nos vamos a la válvula. Podemos ver que el disco ha bajado hasta un 75%, ¿no? Se encuentra aperturado al 75%. ¿No? Finalmente, vamos a darle los 20 miliamperios. Ahí está. ¿Sí? Y va a enviar la presión, ¿no? Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que la presión de entrada es 15.1, bueno, que varía hasta 15.3, pero la presión de salida es entre 14, 8, 15. Entonces, existe una ligera pérdida de presión entre la entrada y la salida. Entonces, lo que yo puedo hacer, bueno, ya no lo voy a mover más, porque justamente lo que necesita el actuador son los 15 psi y estoy cumpliendo con el envío de esa presión. La puedo subir ligeramente, ¿no? Aquí la presión en 0.3 de psi y ya estamos controlando el 100% de la apertura de la válvula, ¿no? Con una corriente de 20 miliamperios. Entonces podemos ver en el mismo actuador que el disco ya bajó a la posición máxima, está aperturado al 100%. Podemos acá también mencionar algo muy importante, ¿no? Existen actuadores, por ejemplo, cuya pérdida entre su entrada y su salida es de más psi de presión. Por ejemplo, aquí estamos perdiendo casi nada, ¿no? Miren, de 14.8, que es la presión que mandamos del convertidor a la válvula, versus la presión que mandamos de la fuente, que es 15.3. Entonces estamos hablando más o menos de medio psi de pérdida, ¿no? En otro laboratorio vamos a ver que hay otra válvula que más bien tiene un convertidor IP de tipo mecánico, y ahí la pérdida de presión sí es más o menos de 4 a 5 psi, ¿no? ¿Y por qué, profesor, aquí la pérdida es menor? La pérdida es menor porque si nosotros, por ejemplo, revisamos la parte del convertidor, la podemos destapar. La destapamos. Girarlo. Podemos ver que tiene una circuitería electrónica, ¿no? Acá hay dispositivos eléctricos, electrónicos, hay diodos, hay resistencias, y aquí podemos apreciar dos multímetros de tipo multivuelta, ¿no? Que nos van a servir para hacer la calibración del convertidor. Al ser un dispositivo más moderno y que trabaja con ya circuitos electrónicos más finos, entonces esa pérdida de presión es menor, ¿no? En otro laboratorio vamos a ver pues, que el convertidor IP más bien trabaja con perillas que controlan directamente la presión de aire, entonces allí se puede apreciar la mayor pérdida entre la entrada y la salida, ¿no? De hecho, acá hay un pequeño sonido actualmente donde justamente ese medio psi se está perdiendo, pero en la otra válvula es un poquito más, ¿no? Entonces esta válvula Fisher es un poco más eficiente respecto a la otra. Entonces ya con eso nosotros hemos explicado cómo funciona el actuador neumático de diafragma, esta válvula Fisher, con su convertidor IP que trabaja con corriente de 4 a 20 miliamperios. Y una última acotación que podemos también mencionar es que el trabajar con corriente de 4 a 20 miliamperios presenta varias ventajas. Una de las ventajas que tenemos es que si hay una desconexión del cableado, la corriente va a caer a cero y el controlador puede identificar eso como un fallo, ¿no? Y segundo, que el trabajar con miliamperios, es decir, con corriente, podemos llegar a grandes distancias, ¿no? Si este fuera el controlador y nos ubicamos a 200 metros, por ejemplo, del actuador, entonces la corriente no va a tener mayor pérdida. Si trabajásemos con voltaje, allí sí vamos a ver más bien una pérdida por caída de potencial, porque el alambre de cobre presenta resistencia, y esa resistencia aumenta
conforme a la distancia. Entonces generalmente los actuadores y los transmisores también, por ejemplo, industriales, trabajan en su mayoría por lazos de corriente, ¿no? Justamente por las ventajas que les acabo de mencionar. Bueno, eso sería todo con respecto a la explicación de este actuador. Muchas gracias.